Hola a todas, mi nombre es Andrea Polit, soy estudiante de psicología en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de la Marina Mercante. Hoy les quiero hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo y espero que a ustedes también les interese. Lo que yo les quiero hablar hoy es sobre las neurodivergencias en las mujeres y la psicología en general en tanto a la mujer. Primero que nada, ustedes se preguntarán, ¿qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia es una forma de pensar y una forma en la que el cerebro está estructurado de una manera diferente. Antes solo se conocía mucho en los varones, siempre se diagnosticaba a los niños varones con esto. Pero últimamente se ha investigado mucho más el cerebro femenino y los científicos se han dado cuenta de que las mujeres también sufren de esto. Las neurodivergencias son consideradas, por ejemplo, como el autismo, el TDAH, la dislexia, la esquizofrenia, el TOC y etcétera. Son patologías que cambian la anatomía en sí del cerebro y cambian las conexiones internas en el cerebro. Así que una persona neurodivergente es alguien que directamente piensa y hace las cosas de manera diferente a lo que está normalizado por la sociedad. Pero tampoco esto te hace raro ni extraño de ninguna manera. A lo largo de la historia, en tanto la medicina, nunca en realidad se investigó sobre el cuerpo ni la mente de las mujeres. Solo se investigaba sobre la mente de los hombres, el cuerpo de los hombres, qué pasaba con ellos. Por lo tanto, hubo una negligencia muy grande y nos dejaron de lado por mucho, mucho tiempo. Y bueno, aquí también les quiero aprovechar para contar un poquito mi historia. Otra cosa que también les quiero hablar es de por qué yo decido unir estos temas en esta charla, ¿no? La mujer, la feminidad y el ser neurodivergente. Y bueno, lo hago porque la verdad que la experiencia de una mujer neurodivergente es bastante complicada para ella misma y es bastante compleja. Una mujer con neurodivergencias siempre va a ver el mundo de una manera distinta. Hasta, por ejemplo, hasta las menstruaciones pueden ser diferentes para una mujer con alguna neurodivergencia, sobre todo con autismo o con TDAH. La forma en la que procesa los sonidos, la forma en la que procesa su género, la forma en la que procesa su sexualidad puede ser diferente. Pero esto no tiene nada de malo ni es raro. Y aquí les voy a explicar ciertas características exactas sobre este diagnóstico en una mujer. Bueno, cambiamos un poquito de locación. La verdad, esto está siendo un poquito improvisado, pero quiero aprovechar el momento para hablar igualmente. Les voy a contar un poquito de mi historia, de las patologías que tengo y de cómo he vivido con esto en el transcurrir de los años. Yo tengo TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, tengo autismo y tengo TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Yo, como muchas mujeres de niña, siempre sufría ansiedad muy intensa, muy fuerte. También sufrí de un estado de ánimo siempre muy bajo, a veces confundido también por depresión. Desde muy niña también me llevaron al psicólogo. No, en ese caso no sufrí de negligencia por parte de mis padres porque ellos siempre me llevaron al psicólogo desde que era muy niña. Pero estos especialistas solo le decían a mi mamá, no, la niña solo tiene ansiedad, solo tiene depresión,
se le va a pasar, todas esas cosas. A los 13 años yo tuve que emigrar de mi país. Primero viví un tiempo en Ecuador, viví un año allá y después me fui a vivir a los 14 años a Argentina. Y desde ese entonces vivo acá en Buenos Aires. Resulta que cuando yo me mudé a Argentina, empecé a sufrir más como de ansiedad, más de depresión, pero yo no me daba cuenta. Yo sentía que sí estaba como apática a muchas cosas, pero no me di cuenta hasta que cumplí 16 y mi ansiedad se fue por las nubes. Fue horrible. Empecé a tener pensamientos intrusivos, los cuales son provocados por el TOC y por la ansiedad. Pensamientos de como de, uy, si yo, por ejemplo, si yo no hago tal cosa, si no rezo tantas veces el Padre Nuestro, mi mamá puede fallecer. Y yo estaba consciente de que estas ideas eran sumamente ilógicas, pero aún así no podía detener estas acciones compensatorias que yo hacía o acciones compulsivas. Yo no las podía detener, porque en eso va el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, en que empiezas a tener estas ideas irracionales, pero aún así tienes que hacer compulsiones para, para poder hacer que esta idea se vaya momentáneamente. Y bueno, empecé a ir a la psicóloga otra vez, cuando cumplí 16. Y en eso, a los pocos meses, empezó la pandemia del COVID-19. Y bueno, yo fui a terapia, fui con una psicoanalista por como 1 año y medio, 2 años. La verdad, yo estuve 1 año más o menos, que ni siquiera podía salir de mi casa porque me producía demasiada ansiedad salir de mi casa. Aparte de tener TOC, también tenía, o tengo todavía, porque todavía convivo con ello, ansiedad social, aunque no parezca. Em, pero bueno, duré como 1 año así, hasta que me daban tantas crisis que mi mamá y yo decidimos, ok, voy a ir a un especialista en TOC. Y me puse a buscar en Buenos Aires especialistas en este trastorno. Ahí encontré un centro donde tratan TOC, problemas de conducta alimentaria y trastornos específicos que son el espectro de lo obsesivo compulsivo. Empecé a ir ahí y empecé a hacer terapia de exposición y prevención de respuesta. ¿En qué va esto? Esta terapia es muy interesante porque se usa para fobias, para TOC, para ansiedad. Y lo que se hace es que me exponen al miedo que tengo. Muy de a poquito. Primero empiezas de a poquito y después vas exponiéndote de una manera más fuerte a este miedo. Entonces, por ejemplo, a ver qué miedo les puedo contar que yo tenía. Yo a veces tenía miedo hasta de que una persona me tocara, ¿verdad? Porque el TOC también, o sea, el TOC tiene muchas variantes y yo sufrí varias de ellas. Una de ellas, por ejemplo, también era los gérmenes. Entonces yo no quería que nadie me tocara, yo no quería tocar a nadie. Y lo que hicimos con mi terapeuta de ese momento es que ella se iba conmigo a un shopping o a un centro comercial, como ustedes le digan, y yo tenía que caminar con ella por ahí. Y a mí me da pánico el pensar de que una persona me pudiera tocar o que yo pudiera tocar algo que estuviera contaminado o cosas así, ¿verdad? Entonces yo empecé a salir con ella, empezamos a hacer exposición de poco a poco, de yo tocar objetos, de tratar de caminar en la calle en paz, también tratando de exponerme a esta ansiedad social que yo tenía de no querer salir para ningún lado. Pero, ya, y otra cosa es que yo también empecé a ir con una psiquiatra de este centro, la cual me dio medicación
especial para el TOC, para la ansiedad, las cuales son antidepresivos. Bueno, entonces yo estaba con esta terapeuta y esta psiquiatra, pero aún así, yo por momentos o por meses se me iba este TOC, pero después volvía. Y yo aún así, cuando yo no tenía pensamientos obsesivos, igualmente tenía un estado de ánimo muy bajo. Sobre todo la apatía, porque no era que yo me sentía triste o que me ponía a llorar, no. Simplemente era que no disfrutaba de las cosas. No disfrutaba de estudiar, no disfrutaba de estar con gente por ahí que me quiere muchísimo. Em, pero bueno, lo que pasó fue que como yo vi que yo no terminaba de mejorar, hablé con mi psiquiatra y le dije, oye, siento que ya esta terapia con mi psicóloga capaz no me está funcionando. Y lo que hicimos con mi psicóloga es que yo hablé con lo que hicimos con mi psiquiatra es que yo hablé con mi psicóloga y le expliqué que quería buscar otro terapeuta. Obviamente no porque ella fuera mala terapeuta, sino que yo siento que yo aprendí todo lo que tenía que aprender con ella, que también me sirvió muchísimo, me ayudó muchísimo, pero me tenía que cambiar. Entonces me cambié de terapeuta. Una terapeuta muy, muy buena. Ella me ayudó muchísimo en muy pocos meses. En 6 meses puedo decir que ella dio en el clavo con lo que yo de verdad tenía. Porque yo les especificaba a mi psicóloga y a mi psiquiatra por mucho tiempo que yo creía que yo tenía algo más. Porque a mí nunca se me terminaban de ir estas ideas obsesivas. Entonces, pero ellas no me creían, o yo les decía tipo, yo creo que yo tengo autismo, o yo creo que yo tengo TDAH. Ellas no me creían y me decían, no, pero es que tú eres muy sociable para tener autismo o TDAH de alguna manera. Pero bueno, con esta nueva terapeuta con la que empecé a ir, ella se dio cuenta rapidísimo de que había algo más en mí. Y ella se dio cuenta de que era un posible TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y ella me derivó a unas especialistas, un centro especialista en mujeres neurodivergentes, solo de mujeres. Y este centro también, o sea, la psicóloga, la psiquiatra que ven en este centro son mujeres que ellas mismas sufren de estas patologías. De hecho, mi psicóloga actual tiene autismo también. Y bueno, me hice el tratamiento con este nuevo centro al que empecé a ir. Dejé mi antigua psiquiatra, también dejé mi psicóloga que tuve por 6 meses, porque me derivaron. Y bueno, me empezaron a hacer las pruebas para las neurodivergencias. Y resulta que sí, que soy una mujer autista y TDAH. Y bueno, les quería explicar un poco porque probablemente ustedes me ven acá y deben decir, oye, pero ¿cómo ella va a tener autismo si no se parece a lo que yo veo o a lo que yo he visto normalmente, que es el autismo? Que muchos de ustedes dirán, no, es un niño que no habla, que se mueve de adelante para atrás, que tiene un pensamiento muy rígido, que grita. Todas estas cosas, ustedes dirán, no, esta chica no parece tener autismo. Pero la verdad es que sí, tengo mis neurodivergencias. Y les explico por qué. Porque va mucho, mucho más allá de lo que ustedes piensan. Primero que nada, yo tengo ansiedad social, tengo intereses muy específicos de cosas. A mí me gustan ciertos temas y yo tengo que leer absolutamente todo sobre ese tema y aprenderme todo sobre ese tema. Si fuera por mí, solo hablara de eso constantemente, de esos temas. Y la verdad es que
me he aprendido a camuflar o a hacer algo que se llama en la comunidad neurodivergente, se llama masking. ¿Qué es el masking? Se preguntarán ustedes. El masking es aprender y aprender a tener estrategias y a formar estrategias para parecer una persona no de neurodivergente o alista. Alista quiere decir que no tiene ninguna de estas patologías. Entonces yo desde pequeña aprendí como a camuflarme. Aprendí cómo se comportaban mis amigas, qué es lo que le gusta a la gente en realidad escuchar. Aprendí a también disfrazar mis necesidades. Por ejemplo, yo tengo problemas sensoriales. A mí los ruidos fuertes me molestan muchísimo, me hacen daño. Pero aprendí a disimular todas esas cosas. Y bueno, también les quería comentar sobre el TDAH y de cómo se presenta en mí en este caso. Ustedes dirán, bueno, no, pero alguien que tiene TDAH tiene que tener hiperactividad constantemente. Pero no es así. Yo tengo hiperactividad, pero sobre todo tengo hiperactividad mental. Lo que quiere decir que mi cerebro no para de pensar. Y siempre tengo que estar moviendo alguna parte del cuerpo, o sea, las manos, o sea, los pies. Siempre me tengo que estar moviendo. Entonces, y esto se llama stimming. Este constante movimiento que tiene una persona neurodivergente, de moverse para adelante, para atrás, de mover las manos, de mover los dedos, los pies, se llama stimming y es una forma de autorregulación sensorial. Pero bueno, volviendo al tema, sí, yo presento estos trastornos y lo que le quiero decir con esto es que no tiene nada de malo sufrir de estas cosas. Se puede vivir una vida relativamente normal, con ayuda psicológica, con ayuda psiquiátrica. Yo ahora estoy avanzada en la carrera de psicología. He podido hacer muchas cosas en mi vida que por ahí ustedes pensarán que alguien con mis condiciones no puede hacer, pero sí se puede. Y bueno, sobre todo eso les quería hablar en este segmento y de cómo es vivir siendo una mujer y tener estas cosas. Porque, como dije al principio, se nos dejó de lado por muchísimo tiempo. La medicina no se hizo cargo de las patologías en las mujeres. Y todavía sufrimos estigma por estas cosas. Estigma por ser supuestamente más sensibles, porque hasta nos dicen histéricas todavía. Y la verdad que no es así. Sí, sentimos muchísimo. Y eso no está mal. Sentir muchísimo es parte de ser humano. Es parte de sentir, de ser empático. No tiene nada de malo. Esto es lo que les quiero comunicar principalmente. Y bueno, ahora hablemos de diagnóstico tardío y por qué se diagnostica más tarde a las mujeres que a los hombres. Esto sucede primero por la negligencia de la psiquiatría y porque, como ya dije antes, no se había investigado hasta hace muy poco estas condiciones en mujeres. Lo segundo es por el masking. Es porque las mujeres aprendemos, como también lo mencioné, a camuflarnos en la sociedad, a ser más sociables, incluso cuando no queremos serlo, de ser, por ejemplo, como somos también más emocionales, no se nos consideraba, por ejemplo, autistas, porque ¿cuál es la imagen que tenemos de un niño varón autista? Y por ahí que no muestra muchos sentimientos, no muestra empatía, aunque probablemente sí la tenga, pero no la muestra.
pero una niña probablemente sí lo haga. Em, y bueno, normalmente el diagnóstico de las mujeres tarda muchísimo tiempo. De hecho, las mujeres muchas veces se enteran que son neurodivergentes cuando ya tienen un hijo y este hijo empieza a demostrar síntomas de estas mismas patologías. Y ahí es cuando una mujer se da cuenta y dice, oye, quizás yo también soy como mi hijo o también tengo estas cosas. Entonces es muy interesante el por qué pasa esto. También hay que hablar sobre cómo llegamos las mujeres a la adultez con estas patologías. Las mujeres llegamos con una autoestima muy dañada, con esta pregunta de por qué somos diferentes o de si estamos rotas por dentro, de por qué no funcionamos como se nos pide en la sociedad, lo cual es algo muy doloroso. Y si has pasado por eso, la verdad que siento lo que tú sientes y la verdad te entiendo. Pero sí, muchas veces las mujeres demuestran una poca, ¿cómo se diría? Poca autoestima en sus 20, al principio de sus 20, en sus 30. Y hay veces que puede ser por cierta neurodivergencia, o puede ser por otro trastorno, o puede también ser por ciertas situaciones como la violencia de género, como la violencia intrafamiliar. Pero una mujer que tiene neurodivergencia es mucho más vulnerable a estas cosas. Es mucho más vulnerable a ser manipulada, a ser maltratada por su pareja y también por su familia. Porque, siendo sinceros, una persona neurodivergente suele ser más inocente por el hecho de que nosotros creemos las cosas de una manera muy firme. Tú nos dices algo y nosotros probablemente vamos a creer en ese algo que nos dijiste. Porque nosotros vemos las cosas muy blanco y negro. Entonces, si me dijiste algo es porque tiene que ser así, tiene que ser cierto, ¿no? Entonces tendemos a caer en relaciones abusivas, a aceptar que nos traten mal en nuestras familias o aceptar que una pareja nos trate mal, y también tendemos a quedarnos con estas parejas porque lo sentimos como de que, bueno, es mi protector, es mi persona favorita, es mi persona especial, la persona que me ayuda. No puedo dejar a esta persona. Y la verdad que esto nos termina haciendo muchísimo daño. Y si estás pasando por alguna situación de violencia de género y aún así, y no importa que no seas neurodivergente, si eres una mujer que está pasando por esto, busca a pedir ayuda, porque aunque tú sientas que esta persona es tu apoyo o aunque tú sientas que amas a esta persona, siempre te mereces vivir mejor de la manera en la que estás ahora. Te mereces ser feliz. Te mereces todo lo bueno de esta vida por el simple hecho de estar acá vivo, de estar intentándolo todos los días, de estar pasando por estas situaciones. Te mereces ser feliz y te mereces demostrarle a las personas que te hicieron daño que tú pudiste salir de esta situación. Ninguna de estas personas se merece verte sufrir. Ahora, volviendo a las neurodivergencias, quería tocar el tema de cómo buscar ayuda o de cómo ayudarte a ti misma si estás pasando por esto o si sospechas que lo estás pasando. Primero que nada es buscar un psicólogo especializado en estos temas. Nada de buscar psicoanalistas, sino psicólogos especializados en neurodivergencias, y mucho mejor si son psicólogas mujeres, y más si sufren de estas mismas cosas. Es muy bueno buscar a especialistas con neurodivergencias también, porque nadie te va a entender mejor que alguien que tiene estas cosas. Ahora, la manera de autorregularnos, porque esto es muy importante.
Y esto te sirve hasta si tienes nada más ansiedad, si tienes depresión, si tienes ataques de pánico. Esto te puede servir muchísimo y son trucos y técnicas demostradas por la ciencia. Primero que nada, al ser neurodivergente, uno tiene una sobrecarga todo el tiempo. Si, por ejemplo, si sales con tus amistades, si convives con gente, nosotros tendemos a cargarnos mucho de cosas. Porque tratamos de, de hacer masking todo el tiempo, de ser adecuados a la sociedad todo el tiempo, y esto cansa muchísimo mentalmente, obvio que sí. Entonces esto puede llegar al punto en que nos dé un meltdown. ¿Qué significa meltdown? Es cuando ya el cerebro llega a un punto donde está sumamente cansado y donde a veces las personas autistas pueden hasta dejar de hablar, o necesitan tomarse mucho descanso o mucho espacio de sus actividades cotidianas o de sus relaciones intrapersonales para poder recargarse. Son momentos de crisis donde la persona neurodivergente la pasa muy mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tú sufres de alguna de estas patologías, primero es que no te importa, o sea, tú tienes que recargarte. No tiene nada de malo tener que tomarse más tiempo para las cosas o las actividades cotidianas. No tiene nada de malo ir más lento que los demás. Simplemente es tomarse un poco más de tiempo y tratar de vivir con esto que es tan difícil, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, si tienes que tomarte más tiempo, tómatelo. Otra cosa que ayuda muchísimo, que hago yo, es que si tienes problemas sensoriales, de que los ruidos te molesten mucho, porque a veces hasta te puede molestar, por ejemplo, a mí me molesta cuando las personas están comiendo y esto se escucha, ¿no? Esto me provoca irritación en mi estado de ánimo. Otra cosa que me provoca muchísima alteración son los fuegos artificiales. A mí me provocan realmente una ansiedad muy, muy intensa. Entonces lo que yo hago es uso audífonos aislantes de sonido. Y sí, son bastante caros, no voy a decir que no. Pero si tienes la posibilidad de tenerlos, esto te va a ayudar muchísimo y te va a cambiar la vida realmente. Otra cosa que uso yo son tapones para oído. También me ayudan. No me ayudan tanto como los audífonos aislantes de sonido, pero sí ayudan para sonidos muy fuertes. Eso es buenísimo. Otra cosa que ayuda muchísimo es anotar tus emociones, porque al principio capaz ni siquiera sabes qué estás sintiendo. En la sociedad occidental nos han enseñado a guardar nuestras emociones, a no demostrar lo que sentimos. Cuando somos niños nos dicen, ay, pero ¿por qué lloras? Deja de llorar, no está bien. Y uno empieza a guardarse todas esas cosas, hasta el punto que cuando somos grandes ya ni sabemos bien lo que sentimos. Entonces, una cosa que nos ayuda mucho a las personas neurodivergentes y a las no neurodivergentes es a anotar y hacer journaling, que es como tener un diario y anotar tus pensamientos apenas te levantas, cuando te vas a dormir. Anotar ayuda muchísimo a empezar a reconocer estas emociones. Otra cosa que yo hago, porque al tener TDAH la verdad soy muy desorganizada, entonces tengo que hacer pequeñas listas de todo, o sea, de cada cosa tengo que hacer listas. Por ejemplo, si tengo que limpiar la casa, tengo que separarlo por pequeñas partes, porque si no mi cerebro como que se siente muy abrumado y no sabe qué hacer primero. Entonces hago listas de todo. Estas cosas son muy importantes. ¿Qué otra cosa les puedo decir? No obligarte, por ejemplo, a usar ropa o texturas que te hacen daño. No, simplemente usar lo que es cómodo. Y esto, empezar a animarse a ser un poquito más nosotras como tal. No ser lo que la sociedad quiere que seamos en sí. Ir de poquito a poquito.
como no rebelarse, pero sí, de alguna manera vestirnos como queremos, como se nos es cómodo. También esto de usar audífonos si los ruidos te molestan, porque no tiene nada de malo tampoco. Y bueno, siempre, pero siempre es muy importante si sospechas que tienes esto, ir al psicólogo y al psiquiatra, porque, por ejemplo, si tienes TDAH, la medicación ayuda muchísimo. La medicación realmente te puede cambiar la vida. Esa es otra cosa, el estigma contra la medicación que tenemos las personas en esta sociedad latinoamericana, de que las medicaciones son malas, que la medicación es algo malo. No necesariamente. Em, de hecho, está demostrado científicamente que las patologías mentales ayudan muchísimo. Pero obviamente nunca automedicarse, siempre ir al psiquiatra y que este psiquiatra te ayude, pero no hacerlo tú mismo de, por ejemplo, me voy a tomar un ansiolítico porque siento mucha ansiedad o me voy a tomar cierta cosa. No, tienes que hacerlo todo con prescripción. Y en tanto las terapias psicológicas, como ya dije, buscar especialistas en esto. No ir con cualquier psicólogo, y te explico por qué. Porque muchos psicólogos, como ya dije, no saben sobre estas patologías, no saben sobre estos sufrimientos. Entonces no van a saber bien o te van a diagnosticar con otra cosa. Entonces, por eso recomiendo más ir primero con psicólogas mujeres, si es que eres mujer, y con psicólogas que tengan una mirada más abierta de género y de estas patologías sobre todo. Ok, ahora seguimos con el siguiente punto. Bueno, ahora ya estamos llegando a la parte final de mi intervención. La verdad, como ya les conté, esto fue un poco improvisado. Después me tuve que subir al auto porque tengo que ir a un lugar específico, pero igual quería ser parte de este Meet, de este Zoom, y, y darles algún tipo de información que capaz les pueda servir a ustedes o a mujeres conocidas que ustedes tengan. Si tienen sospechas de que ustedes pueden sufrir de estas patologías, o, o simplemente de TOC o de ansiedad y necesitan ayuda, como ya les dije, yo soy estudiante avanzada, yo no les puedo brindar terapia ahora como tal, pero si necesitan ayuda yo les puedo también dar recomendaciones de terapeutas que ven de manera online, y que se especializan en estas cosas. Quiero aprovechar en darles mi correo electrónico por si alguna necesita ayuda. Y así les puedo dar algún consejo o referirles a alguien que pueda trabajar y ayudarlos con estas cosas. Mi correo electrónico es andrewpolit@gmail.com. Se los deletreo por si acaso, es Andre, WPOLIT @gmail.com. Bueno, quería aprovechar para decir finalmente que ser diferente en sí no tiene nada de malo, que no es, disculpen, que no es raro ser diferente, no es algo por lo que ser tratado mal, porque yo también sufrí de bullying de chica o de comentarios, pero no tiene absolutamente nada de malo el ser diferente, y mucho menos ser una mujer diferente. La verdad, cada persona es interesante a su propia manera, cada persona tiene sus propias cualidades, y cada persona puede brindar pequeñas cosas al mundo que son importantísimas. En este caso a mí me gustó muchísimo la psicología, entonces trato de ayudar a personas y a mujeres sobre todo que tienen estas mismas patologías que yo, o que no, o que sufren de otras patologías, pero aún así necesitan ayuda. Y bueno, quería aprovechar a decir eso.
también meterme un poco esto de lo de la violencia de género, porque es algo que toca muchísimo a la comunidad neurodivergente o con patologías mentales en sí, en que no dudes en buscar ayuda, nunca es muy tarde y siempre trata de buscar mujeres que hayan pasado por lo mismo que tú. Trata de buscar una red de apoyo si no la tienes ya. Trata de hablar sobre esto aunque sea con alguien, porque hablarlo te puede salvar la vida. Hablarlo a veces le quita tanto este peso, ¿verdad?, que tienen estos temas. Obviamente sé que es dificilísimo pasar por estas cosas y también sé que este espacio y este Zoom sobre todo habla de este tema, de la violencia de género, y trata de hacer un espacio interactivo para mujeres en sí. ¿Qué más les puedo decir? Otra cosa es, nunca es muy tarde para buscar ayuda de cualquier tipo. No importa si tienes 20 años, si tienes 30, si tienes 50, si tienes 70, no importa. Porque tu vida siempre va a valer la pena. Aun si no lo sientes de esa manera, pero siempre vas a valer la pena, no importa la edad que tengas. Y más siendo mujer, porque entre todas nos necesitamos. Entre todas necesitamos la ayuda de la otra. Tu consejo le puede salvar la vida a otra mujer. Eso nunca, pero nunca jamás lo dudes. Y bueno, espero que mi pequeño aporte les haya podido servir de algo, porque a mí me hubiese podido salvar de muchas situaciones terribles el haber hablado con una mujer que tenga estas mismas patologías que yo, la verdad. El poder haber hablado con alguien que me entendiera, que aunque muchas personas trataron de ayudarme, no sabían cómo hacerlo, porque no sabían sobre este tema. Así que si esta charla y este pequeño granito de arena que yo puse puede ayudarte de alguna manera, la verdad me hará muy muy feliz. Y si necesitas ayuda psicológica de algún tipo, no dudes en contactarme, porque te podría recomendar profesionales que realmente son muy buenos en lo que hacen. Y sí, viven en Argentina probablemente, pero casi todos ellos ven de forma también virtual. Son profesionales con los que yo ya me he tratado probablemente, y que la verdad son muy muy buenos y se especializan sobre todo en estas cosas, ¿no? Otra cosa pequeña, quería aprovechar a hablar del TOC también, del trastorno obsesivo compulsivo, porque hablé más de mis otras patologías, pero esta es una patología que también me ha afectado muchísimo la vida. Es una patología debilitante mental y físicamente, y son estas, como dije, obsesiones o estas ideas intrusivas que se nos aparecen por la mente, y no podemos dejar de pensar en esto, y tenemos que hacer rumiaciones una y otra vez en el mismo pensamiento, y después hacer compulsiones para intentar calmar esta ansiedad. También, si sufres de esto, no dudes en buscar ayuda. No es exageración, no es algo simple tampoco. Es una patología bastante grave, y tampoco está bien que la gente últimamente la banalice tanto y diga, uy, es que yo tengo TOC porque me gusta ser organizado, o tengo TOC porque me gustan las cosas de cierta manera, o porque no puedo hacer las cosas si no están de cierto modo. El TOC va muchísimo más allá y es realmente un trastorno muy, muy debilitante, en donde a mí de verdad me impidió vivir una vida normal como por más de 2 años, en los que yo sentía que ni siquiera podía salir de mi casa porque me daba una crisis cada vez que salía. Entonces también, si sientes que puedes tener este trastorno, o si ya sabes que lo tienes, nunca dejes de buscar ayuda.
ni nunca te rindas y dejes de buscar tu alivio para esto. Pero sobre todo, te recomiendo la TCC o la terapia cognitivo-conductual. Esto de verdad ayuda muchísimo. La terapia de prevención a respuesta. Esto es el game changing, el cambio total para el TOC. Esto es lo que más te recomiendo. El psicoanálisis no. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis lo que hace es indagar continuamente en cosas del pasado, pero no busca una solución para el presente, que es lo que en realidad necesita la persona que tiene esto. Indagar en el pasado solo va a hacer que las obsesiones crezcan, porque no estás enfrentando ese miedo que tienes. Y en el TOC lo que se necesita realmente es enfrentar todos estos miedos, así sean pequeñitos, que la persona tiene. Entonces, bueno, ya mi tiempo acá está concluyendo, pero quería darle las gracias por escucharme. Quería darle las gracias a las profesionales que me dieron el espacio para hablar el día de hoy. Y como ya dije, no duden en contactarme en mi correo electrónico si alguna necesita algún consejo o alguna recomendación. La verdad es que estoy sumamente agradecida en el haber podido hablar el día de hoy en este espacio. Y bueno, espero verlos o verlas como tal en otra ocasión, de una manera en vivo y no por video pregrabado. Pero bueno, muchísimas gracias y les deseo un buen día y un buen resto de la tarde y de la noche. Y adiós.